Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Os damos la bienvenida a este webinar que tiene por nombre La cultura del castigo, una mirada crítica, organizado por el ISIP, el Instituto Catalán Internacional para la Paz. Entonces, deciros que este espacio, algunos ya lo sabrán, se enmarca en la publicación de nuestro último número de la revista, una revista que se llama Por la Paz, que es de acceso abierto en digital, español e inglés. La tengo aquí en catalán, en físico, pero en digital, como decía, es de acceso gratuito. Invitarles a quien no lo haya hecho a leer los artículos. Entonces, bueno, antes de empezar a contextualizar este acto, comentarles que la sesión se está grabando y se publicará en nuestras redes sociales en los próximos días, así quien solo pueda seguir un ratito o quien no lo haya podido hacer y saben de alguien que esté interesado, pues que sepan que estará también disponible de acceso abierto. Entonces, también indicarles que tenemos habilitado el chat para que a lo largo de la sesión puedan hacer llegar sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. Pero aún así, en la última media hora del acto, precisamente dejaremos espacio a que vosotros también participéis como público. Podemos recoger estos comentarios por escrito, pero también os animamos a que podáis aprender vuestras cámaras, a hablar y poder pues, comunicaros de manera ya directa, ¿no? En primer lugar, bueno, me presento. Yo soy Sandra Martínez, coordino el área de alternativas de seguridad del Instituto Catalán Internacional para la Paz y he coordinado este número que os comentaba de nuestra revista. Entonces, estoy muy contenta de moderar este espacio con dos grandes mujeres que han participado en el monográfico, escribiendo dos artículos muy interesantes que veréis que, si bien plantean reflexiones genéricas, también plantean ideas y reflexiones más contextualizadas en los respectivos países, esto es Argentina y México. Entonces, me gustaría presentarlas, lo haré muy brevemente, pero decir y apuntar que son dos grandes referentes con una gran trayectoria, entonces ya me perdonarán que lo resumiré, pero os animo también a googlearlas y ver también todo lo que han escrito y están contribuyendo en este sentido, ¿no? Entonces, tenemos a Claudia Cesaroni, ella es abogada y criminóloga, docente, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, o CEPOC. Ha publicado diversos libros, entre los más recientes, que creo que, si no me equivoco, hace un mes se publicó, tiene por título Morir un poco cada día. También el año pasado publicó Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de mano dura, que lo tenemos aquí. Entonces es un gran placer y también invitarles a leer estos libros. Por otro lado tenemos a Paola Zavala, ella es abogada, activista y gestora de Cultura para la Paz. Está especializada en políticas de drogas, salud y derechos humanos, así como en prevención integral del delito y de las violencias. Actualmente trabaja en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, con proyectos dirigidos a la cultura de paz, a la reconciliación social, ¿no? También actualmente es presidenta de Ocupa, organización comunitaria por la paz. Entonces, bueno, pues este espacio está pensado como un conversatorio ¿no? Con y entre las autoras. No sé si, como decía, habéis tenido como público la ocasión de leer los artículos, pero veréis que son reflexiones que van bastante de la mano, ¿no? Aún así, este es un espacio de construcción y reflexión colectiva para encarar pues, un tema tan complejo como el que hoy abordamos. Así que, como os decía, cualquier aportación del público será más que bienvenida. Entonces, como moderadora de este acto, me gustaría aportaros un poco más de contexto de por qué el Instituto Catalán Internacional para la Paz, ¿no? una entidad que trabaja por la paz, se está hablando, ¿no? de la cultura del castigo. Entonces, nosotros somos una entidad, bueno, pues de investigación, de divulgación, de acción, que tiene como misión general promover la cultura de paz, tanto en la sociedad catalana como a nivel internacional.
Entonces, creo que la construcción de paz implica fijarnos tanto en el modelo de justicia como en el modelo de seguridad predominantes, ¿no? Así, en genérico, diríamos que estos modelos están actualmente caracterizados por estrategias que mayoritariamente se basan en la fuerza, ¿no? Tanto física como simbólica, en marcos reactivos de control social, de actuación armada. Entonces, a pesar de las grandes diferencias que existen entre los contextos, ¿no? Entre las regiones, entre los países y a nivel más micro, bueno, estas análisis siempre son necesarias, unas análisis más complejas y más profundas y más pausadas. Sí que vemos que hay una tendencia generalizada en el mundo de que la seguridad se entienda desde una óptica mayoritariamente policial y que la justicia se entiende desde una óptica mayoritariamente penal, ¿no? Es por ello que en nuestra defensa por la cultura de paz nos ha parecido imprescindible parar atención a la cultura del castigo, ¿no? Creemos que es una cultura dominante hoy en día que se materializa en multitud de formas e intensidades y que condiciona al fin y al cabo la manera de desplegar lo que nosotros llamamos y defendemos como paz positiva, seguridad humana y justicia restaurativa. Entonces, cuando veníamos pensando sobre la cultura del castigo, vimos que uno de los ejes vertebradores es lo que llamamos el punitivismo, ¿no? Que es al fin y al cabo el eje de reflexión de la revista que hoy presentamos. Entonces, el punitivismo la entendemos como una ideología, ¿no? Que normaliza cierto tipo y grado de violencia cotidiana. Entonces, funciona como un sistema de creencias y de prácticas que al fin y al cabo alimenta una manera particular de relacionarnos entre nosotras en nuestro día a día, pero también vemos que está muy arraigado en los modelos de política pública y, como decíamos, especialmente en el campo de la seguridad y la justicia. Entonces, bueno, así en resumen, ¿no? Porque ahora pues abriremos la reflexión y profundizaremos. Vemos que son numerosas las evidencias que argumentan precisamente las limitaciones del punitivismo, ¿no? Y señalan las consecuencias negativas que tiene en materia de derechos, porque se prioriza, ¿no? Este punitivismo y se convierte en un abuso de aquello coercitivo o aquello vengativo. Entonces, vemos que muchas de las expresiones punitivas públicas siguen inamovibles a lo largo del tiempo, incluso van en aumento, e incluso a veces parecen incuestionables, ¿no? Se da tanto por normalizado de qué es lo que toca, que se interpela y se apela continuamente a medidas punitivas. Entonces, tenemos las prisiones, ¿no? Como gran expresión simbólica de aquello punitivo, pero también otras de más micro, que quizá no percibimos tanto desde aquello punitivo, pero, por ejemplo, ¿no? Son la videovigilancia o más intrincadas en nuestras rutinas, como son los cuerpos policiales, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, y en diferentes grados, por supuesto, no solo encontramos el punitivismo desde el Estado, ¿no? Desde las políticas públicas, sino que todas y cada una de nosotras también participamos en estas lógicas punitivistas, ¿no? En el refuerzo o mantenimiento de lo que llamamos punitivismo. Entonces, es a partir de esta inquietud que he intentado resumir que nació pues la idea de articular este monográfico que hoy presentamos. Son artículos que intentan pues, aproximar ciertas ideas sobre lo que es la cultura del castigo y sobre todo son miradas críticas, pero también propositivas, ¿no? Porque al fin y al cabo nos preguntábamos qué sostiene el punitivismo a lo largo del tiempo y sobre todo por qué, ¿no? ¿Qué otras alternativas se están construyendo y qué otras alternativas deben construirse? Entonces, publicamos el monográfico hace ahora, pues el mes pasado, y realizamos también un acto de difusión presencial en Barcelona el 12 de junio, con otras 3 autoras participantes, que fueron Clara Serra, Albert Salas y Paz Francés. Podéis recuperar el vídeo del acto, pues si bien parte era en catalán, también está en español, lo encontraréis en nuestro canal de YouTube. Entonces, invitaros también pues a escucharlo y bueno, problematizar y algunas de las cuestiones, ¿no? Sin más, bueno, pues ahora, como os decía, tenemos aquí 2 autoras que señalan precisamente que por qué el punitivismo es un fracaso, si més no, porque el punitivismo debe cuestionarse, ¿no?
Sobre todo vemos que, como decía, en el imaginario colectivo sigue imperando la noción de que más castigo equivale a menos violencia o a menos inseguridad. Entonces, para empezar, me gustaría preguntaros, tanto Paola, Claudia, os lanzo la pregunta a las dos, ¿por qué creéis que es recurrente y generalizada esta disonancia, ¿no? Si vemos que la evidencia nos acerca a un marco precisamente antipunitivista, ¿no? Lo que funciona, ¿no? Precisamente es el exceso de aquello punitivo. ¿Por qué, no? Todas nosotros, o la tendencia generalizada, además en el mundo, es esta sensación de pedir más y más castigo y penas más duras y demás. ¿A qué creéis que es debido? Pregunta sencilla para empezar. ¿Quién contesta? Bueno, Ana, yo Adelante. si quieres. ¿esto? Me- Ah, bueno, dale, Paula, dale. Ok, va. Bueno, primero que nada, Sandra, agradecerte esta revista. Para mí, desde que me contactaste, me hiciste las preguntas detonantes que conforman mi texto, pero que también vi que conforman los textos de las demás compañeras con las que tengo el honor de compartir la revista, me parecieron eh, brutales, ¿no? O sea, creo que hay un ejercicio tuyo de una reflexión enorme que nos hizo pensar a quienes participamos aquí, y es la idea también de quienes nos lean, de bajar o de por lo menos cuestionarnos de manera profunda un paradigma que justo con la pregunta que haces lo vinculo de traerlo, que lo traemos en el ADN, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, no sé qué opine Claudia, con quien también, Claudia, qué honor estar compartiendo contigo revista y espacio. Pues lo traemos desde tiempos inmemoriales, ¿no? El tema punitivo, entendido como castigo es igual a justicia, está en toda la historia de la humanidad, ¿no? Así nos construimos como sociedad. Yo creo que desde el Código de Hammurabi está eso, y siempre hemos pensado, y si hacemos un repaso rápido de la historia, hicimos normas sociales que no eran tan sociales, y hay que decirlo porque en realidad eran normas dictadas por hombres, estos pactos sociales en los que nos dijimos qué está prohibido y qué está permitido en cada sociedad, ¿no? Eso también, pues, es muy diferente a lo que opinan las sociedades musulmanas, a las cristianas, etcétera, etcétera, pero en todas sí coincidían en lo que está prohibido se castiga. Y las formas de castigarlo, o sea, que son todos estos mecanismos que refieres, ¿no? O sea, que es generalmente por medio de las armas, ¿no? Del control de los cuerpos. Y para tener ese control, pues se desarrollaron, pues, cuerpos militares, cuerpos policíacos, y se encerraba a las personas en las cárceles. Pues lo tenemos todas las sociedades en común. Por eso, o sea, derribar este paradigma va a ser una tarea de siglos, ¿no? Supongo. Aunque cuando tenemos las nuevas tecnologías y ya nos estamos hablando más entre nosotros y podemos difundir más estas perspectivas, yo tengo esperanza en que sea un cambio que no sea pues tan lento, pero sí se trata de cuestionar de, bueno, a ver, o sea, nos permitimos cosas y nos prohibimos cosas. Tenemos que volver a cuestionar qué nos prohibimos y qué nos permitimos socialmente ahora sí. Y segundo, cómo evitamos lo que nos prohibimos, y si el castigo sirve para algunas conductas y para cuáles, y para qué otras cosas sirven otros mecanismos que tenemos que desarrollar socialmente. Ya hay varias propuestas sobre la mesa de otros mecanismos de justicias alternativas que son muy importantes y que pueden ser muchísimo más eficientes para conseguir justicia. Entonces yo diría que más bien el binomio justicia es igual a castigo es el que tenemos metido en el ADN, y que es muy triste porque en realidad, bueno, si dijeras, castigamos a todos y la gente, las víctimas sienten que alcanzaron justicia, pues a lo mejor tendría sentido, pero en un país por lo menos como el mío, en donde hay 97% de impunidad, tenemos un país de víctimas que no alcanzan esa justicia porque en realidad el Estado es incapaz de castigar con cárcel a todo el mundo, porque todo lo que vamos poniendo en nuestras leyes como castigo se traduce en cárcel, y pues la verdad es que casi nadie entra a la cárcel, y ya entraremos a eso, pero quienes entran a la cárcel son generalmente las personas pobres y sin defensa. Bueno, sigo, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Todo lo que dijo Paola, me suscribo. La alegría de participar en esta experiencia y de compartir este espacio y el monográfico, por supuesto, con todas ustedes, a quienes no las conocía y ahora ya son parte de mi acervo, además, teórico y práctico. Sí, yo retomo dos cosas.
pensaba, uno, ¿quién determina lo que está bien y que está mal? Porque esa idea, digamos, esa historia de la humanidad con relación a castigar lo que está mal, presupone determinar, hay algo del bien y del mal. Bueno, muy bien. ¿Quién determina lo que está bien? ¿Quién nombra lo que está bien y que está mal? ¿No? Ahí hay un ejercicio evidente de poder, ¿no? Pensaba en el último acontecimiento sobre este aspecto que sucedió, que es el avance de la división Wagner en Rusia, ¿no? Digamos que objetivamente era algo que era un todo delito, ¿no? O sea, no hay manera de no ver eso, los mercenarios que trabajan para cualquier Estado, el propio presidente Putin amenazándolo con que los iba a someter a castigos durísimos, y finalmente eso se negoció, ¿no? Y los van a incorporar, creo, al sector, digamos, de defensa oficial. Entonces, lo que se castiga y lo que no se castiga es evidentemente y básicamente una cuestión de poder. Yo agregaría en nuestros países, sobre todo, una cuestión de clase, digamos, de poder económico, esto que decía Paola, la gente que está en la cárcel sistemáticamente es la gente pobre, ¿no? El color, en nuestros territorios, el color marrón o negro de la cárcel. Porque los sectores populares, es el color de nuestros sectores populares. Estados Unidos, el color negro de la cárcel, en América Latina, el color marrón de la cárcel, dice Rita Segato. Entonces, para mí la primera cuestión es quién establece y cómo se establece lo que está bien y lo que está mal y lo que se va a castigar. La segunda cuestión para mí es por qué pensar que la resolución de muchísimas situaciones llega de la mano del castigo. O sea, ¿por qué no es, digamos, por qué resulta tan difícil desarmar esa idea de que el castigo resuelve? Ya no hablo ni siquiera del castigo penal, digo, hablo de la escuela. Yo doy algunos ejemplos en contra del punitivismo, justamente de micropunitivismos, ¿no? Cómo se sanciona a un jugador de fútbol. Soy un ejemplo, perdón, yo soy muy futbolera, un ejemplo de un jugador uruguayo, es un jugador de nuestro continente, Edison Cavani, que agradece, alguien lo felicita por un gol, en la liga inglesa, jugaba Cavani en ese momento, lo felicita por un gol y Cavani dice, gracias negrito. Y para nosotros, los rioplatenses, argentinos o uruguayos, decir negrito es algo absolutamente afectuoso y cariñoso. O sea, estamos diciendo algo del orden, de la cercanía, del afecto. Bueno, Cavani fue sancionado con 2 o 3 partidos de suspensión y una multa económica por el país más imperialista, o uno de los países más imperialistas, digamos, del mundo, Inglaterra. Entonces, yo cuando uso ese ejemplo pensaba, este ejemplo se podría haber usado por la Liga Inglesa de Fútbol para hacer un video, para mostrar la diferencia entre decir negrito cariñosamente y nigger o negro de... Perdón, ¿puedo decir una mala palabra? Negro de mierda, ¿no? Como insulto. Digo, podría haber sido usado de esa manera. En cambio se lo sancionó y ahí se cerró y se obturó el debate sobre la discriminación, el uso de las palabras ofensivas, etc. Entonces, yo creo que hay esto, para empezar por eso, y una parte importante de la sociedad acepta esto. O sea, ese es el problema, uno de los problemas fundamentales. Una gran parte de nuestra sociedad entiende que es mejor castigar y clausurar y abrir, ¿no? Una hermosa discusión, por ejemplo, en este ejemplo concreto. Digo esto y por ahí después seguimos, si quieren, con algún otro punto. Sí, no, yo creo que sí, para empezar también ya habéis dado como muchos de los elementos clave, ¿no? Primero también cómo de manera automatizada a veces se aplican el castigo ¿no? y la sanción porque es lo que pertoca, ¿no? Ha habido algo y en lugar de analizar ese hecho en particular, dotarle de algún sentido como más particular, es un uso indiscriminado, que es lo que decíamos, se convierte en un abuso fuera de toda lógica y coherencia, ¿no? Y también muy interesante el apunte de los ¿no? De los actos más micropunitivos, porque es lo que conforma también lo que decíamos, ¿no? La violencia alimenta más violencia. Entonces, cómo se va retroalimentando aquellos pequeños hechos, ¿no? Que a veces estamos pensando, como decía, en cosas como más macro, como es una prisión, como decíamos, ¿no? Como elemento simbólico, pero no nace de la nada, ¿no? Son esa secuencia.
Perdón, sí, adelante, Claudia. porque habías preguntado también, y no creo, yo por lo menos no lo respondí, la cuestión de la utilidad, ¿no? O sea, y esto me parece muy importante, porque nosotros, yo por lo menos muchas veces me desgañito explicando con números, con datos, ¿no? Supongo que Paola lo mismo, las compañías lo mismo. Datos, ¿no? Aumenta la población penal, aumenta la cantidad de años de cárcel, aumenta la policía en la calle, y no resuelve, ¿no? Entonces, uno dice, yo te estoy mostrando los datos, o sea, te estoy diciendo esto no te sirve, ¿no? Y sin embargo, nuestros sectores políticos, ante un hecho grave, ¿qué hacen? Todos. Y esto también hay que decirlo, no solo las fuerzas políticas que podemos identificar como de derecha, sino, digamos, las fuerzas con las que seguramente nos sentimos por ahí, yo por lo menos más identificada políticamente, llamémosle de izquierda, de centro izquierda, responden de la misma manera, ¿no? Aumentando penas, agregando. Yo creo que hay algo ahí de, la verdad, de cierta vagancia, o sea, de usar, ¿no? Digamos, Flojera mental. totalmente, ¿no? De volver a usar. Hay una idea que usa Luc Vacant, que a mí me gusta mucho, que me parece muy gráfica, que es la pornografía penal, ¿no? Él dice, de la misma manera que una película pornográfica empieza de manera distinta, pero todos sabemos cómo sigue y cómo termina, porque los movimientos, lo que pasa siempre es lo mismo, son movimientos repetitivos, reiterados, ¿no? Es lo mismo, no hay casi relato distinto. Bueno, la pornografía penal es igual, o sea, hay un hecho grave, distinto, un hecho que molesta, y la respuesta es una nueva ley con más pena, más cárcel. ¿Cuál es el límite? No hay límite para eso. El límite es Bukele, por ejemplo, ¿no? Digamos, es un límite, es digamos, centros clandestinos o centros de exterminio a vista de todos. Bueno, me parece que Sí, ese no, es yo parte del creo problema. que hay algo también que compartimos entre los diferentes contextos, ¿no? Que por eso cuando también planteábamos el monográfico, si os fijáis, pues cada una de las autoras venimos con un traje, un contexto súper diferente, ¿no? Y vemos que aún así las reflexiones muchas van en consonancia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, también se apuntó mucho en el otro acto y algunas de las autoras hacen referencia a primero el uso electoralista, ¿no? De lo que es la seguridad, la justicia, vende, porque son respuestas rápidas que interpelan además al miedo de la ciudadanía, ¿no? Cómo se instrumentaliza ese miedo para sacar pues, provecho electoral y a la vez cómo se instrumentaliza, pues, como decíamos, la inseguridad y muchas de las víctimas para precisamente caer en estas lógicas punitivas que reafirman un poder que ya es imperante, ¿no? Entonces, bueno, creo que es todo un tema de por qué históricamente, a pesar de todos los datos, de las evidencias, hay algo ahí que permanece, ¿no? Bastante inamovible, ¿no? A pesar de los cuestionamientos. Pero bueno, aquí estamos problematizando. Se abren bastantes grietas que yo creo que son interesantes de explorar. Pero sí que es cierto que una de las críticas que incluso nos encontramos en diferentes espacios bastante afines, quizá con un poco de sensibilidad antipunitiva, es que se piensa que a lo mejor el antipunitivismo quiere decir pues impunidad, ¿no? O falta de responsabilidad, de decir, no, a ver, pues quien la hace merece un castigo, merece una respuesta, ¿no? Y es cuando nos encontramos diciendo, a ver, y os planteo a vosotros las preguntas, ¿no? ¿Cómo se equilibra esta mirada antipunitiva con la lucha contra la impunidad? ¿No? Porque muchas veces se piensa que son cosas antagónicas cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, si podéis desarrollar un poquito también esta idea. Si quieres, vas tú ¿Quieres primero. largar, Paola? No vas. Bueno, a ver, dos cosas. Uno, también yo quería decir que tenemos mucho menos espacio para decir estas cosas, ¿no? Porque uno a veces dice, ¿por qué tanta gente es convencida? Bueno, porque la gente, nuestro pueblo recibe 95% de posiciones punitivistas en la tele, en los diarios, ¿no? Digamos, si esto que estamos haciendo, pudiéramos hacerlo en la tele, en horario central, o sea, es evidente que no hay espacio. Entonces eso también es no es que, a veces me parece que terminamos aceptando
como si la gente fuera, o nuestro pueblo, no sé cómo quieran llamarlo, recibiera de mejor, digamos, le gustara más todo esto porque sí, o porque son punitivistas, y en realidad es que prácticamente es el único menú que se le ofrece, ¿no? Es como decir, solo les gusta comer cosas horribles. Bueno, o sea, si lo único que se ofrece es porquería, eso va a pasar. Entonces yo eso también lo quiero marcar, ¿no? El rol de los medios de comunicación en estas cuestiones. Y con relación es muy importante esto. Yo soy abogada querellante en una causa de nuestro país, que es lo que se conoce como la masacre del Pabellón Séptimo, una masacre de presos comunes sucedida en dictadura, donde murieron quemados, baleados, golpeados 75 presos. O sea, tengo una clara identificación en la lucha contra la impunidad, en el caso digamos, del terrorismo de Estado y de los delitos gravísimos cometidos por el Estado. Lo que yo trato de poner en discusión todo el tiempo es la respuesta punitiva que el Estado tiene que dar a las violencias, tanto sea la violencia cometida por un particular como por la violencia estatal, ¿no? Entonces, la discusión no es que tiene que haber una respuesta, la discusión es el monto de esa respuesta. O sea, yo si viviera en Estados Unidos pelearía contra la pena de muerte. Bueno, acá en Argentina la discusión es, ¿sirve mandar a una persona 30, 40, 50 años a la cárcel en condiciones violatorias de derechos básicos? O sea, ni siquiera cloacas dignas, mucho menos programas de tratamiento que sirvan para algo. ¿O podríamos pensar otras maneras de que esas personas respondieran socialmente por sus crímenes? Podríamos pensar otras maneras, no que no respondieran, ¿no? En Argentina en enero se dio, y yo lo menciono en el artículo, todo, lo uso como ejemplo, el caso de los rugbyers, o sea, unos jóvenes que mataron a un pibe a la salida de un boliche. Y que además juegan rugby, algunos de ellos. Bueno, les dieron una condena a prisión perpetua, o sea, una condena que hoy por hoy es más alta en Argentina que la que transitan condenados por delitos de lesa humanidad. Chicos de 20 años. Que por ahí que van a salir, si no cambia algo, a los 70. La pregunta es esta, ¿hay otra manera de que esos jóvenes respondan por su hecho? ¿Que no sea enterrarlos en vida? Yo por supuesto creo que sí. Yo te paso la palabra a Paola. Sí, definitivamente, pero además yo sí creo que tenemos que hacer una crítica social. Creo que es importante poner en el menú esas otras opciones y quienes venimos pensando en este cambio de paradigma de justicia tenemos que acercarlas en de lenguaje entendible para todo el mundo, porque al ser un cambio de paradigma es pues, romper la perspectiva que tienes, ¿no? Y de un tema tan importante como es la justicia, pero también creo que hay que responsabilizarnos socialmente de lo que estamos pidiendo, ¿no? O sea, de la crueldad que estamos pidiendo y también entender de dónde viene. A mí me parece muy importante eso. Una cosa que me parece, pues en este recuento histórico que les estaba contando, pues antes volaban las cabezas, ¿no? Quemaban a la gente en las plazas públicas y se reunía todo el mundo para verlo, ¿no? Y creo que pues parte de la cuestión civilizatoria puede decir, oigan, pues no se vale la tortura, no se vale la pena de muerte, no se valen este tipo, o sea, este tipo de espectáculos, ¿no? De las plazas públicas y entonces se les ocurrió, como dice Foucault, pues cerrarlo, hacer estas instituciones totales, cerrarlos y adentro sigue habiendo tortura y tal, pero lo que es más grave es que la gente lo sigue exigiendo, por lo menos en mi país, ¿no? Creo que es tanta la necesidad de esa justicia, como les decía, nosotros superamos el 95% de impunidad, entonces cuando agarran a uno, ese uno es la representación de todos aquellos que no han agarrado, ¿no? Entonces vienen estas penas altísimas, estos absurdos de los que ya nos hablaba Claudia hace un momento, pero sobre todo también hay, o sea, en México hay un montón de venta de eso, ¿no? Hay periodistas que salen y dicen, ya atraparon a la rata y tienen todos los likes que ustedes se puedan imaginar y toda la gente le desea la muerte y es muy duro. Y si te metes ya sí vamos a entrar en hacer la reflexión social y vamos a decir, oye, pero a ver, ¿qué es lo que hizo esta persona, no? A mí no, mataron, por ejemplo, un ejemplo también. Hace dos semanas un chavo se mete a asaltar un Oxxo. Un Oxxo es esta tienda que hay en todo México, en cada esquina, de autoservicio, ¿no?
Entonces, asalta el Oxxo y entonces un policía, sale el chavo y le dispara y lo mata. Y el chavo venía armado, ¿no? Y lo mata, entonces el héroe nacional es el policía, porque lo mata, porque mata una rata menos, ¿no? Decían todos. Llega la mamá y llora la muerte del hijo y todos le dicen a la mamá que es su culpa. O sea, un espectáculo social muy triste porque es absurdo, ¿no? O sea, no vamos a llegar a nada con eso. O sea, no se va a construir ningún tipo de paz. Como este chavo hay muchos. Y no han entendido que las violencias, que es lo que a mí me parece más importante socialmente, es que las violencias no solo se replican, sino que se expanden. O sea, se van haciendo cosas más, o sea, más grandes y entonces apostar por este discurso de castigar, de poner como, es como si estuviéramos jugando contra, no sé, contra Brasil, ahora que dice Claudia, y un gol lo festejáramos muchísimo, pero vamos a quedar en el último lugar del torneo y no nos importa, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es como, no te sirve nada que ese chavo haya muerto, ¿no? Eso no va a bajar la violencia a nivel social, eso no va a generar justicia en ningún sentido y también, pues, cuestionarnos el tema económico, ¿no? O sea, en México está más castigado el secuestro que el homicidio. O sea, entonces, eso genera dos cosas. Uno, evidentemente está más castigado el secuestro porque son los grupos de élite, los grupos económicos, los que presionan para este tipo de penas. Y, o sea, que hay vidas que valen más que otras, todos lo sabemos, y ellos, o sea, pues a quienes estaban secuestrando, pues a los empresarios pusieron sus leyes, pusieron sus normas, los diputados, los senadores, los congresistas les hicieron caso, y entonces eso también hace que, como reflejo, el grupo, los crímenes organizados, pues ya ni siquiera secuestran, pues los matan, ¿no? Porque incluso si los agarran, les sale más barato matarlos que secuestrarlos. En serio vivimos, a veces pienso que en el absurdo total, que si nos asomamos, porque incluso el éxito del punitivismo es un fracaso, ¿no? O sea, si nosotros lográramos meter a todas estas personas que están en prisión a la cárcel, quiere decir que estamos fracasando como Estado en temas de prevención y evitar la violencia. O sea, la cárcel, el castigo no puede ser el éxito de la seguridad y de la paz. Muchas gracias a los dos porque yo creo que hay muchas ideas clave, entonces intento también sintetizarlas. Por un lado, creo que habéis dado mucho en el punto de no, el antipunitivismo no es que diga que no haya respuesta, sino cómo debe ser esta respuesta, ¿no? Para prevenir realmente o disminuir la violencia social, ¿no? A la vez, creo que además tú lo apuntabas muy claramente, Paula, en tu artículo, que decías, no, es que precisamente el antipunitivismo facilita la lucha contra la impunidad, ¿no? Porque lo que hace es querer priorizar unas conductas sobre otras, ¿no? Y no tratar toda la violencia del mismo modo, ¿no? Sino realmente hacerlo de manera justa y de manera, pues, garantista, ¿no? A la vez, creo que es también muy clave el hecho de que no se puede entender el punitivismo sin entender la diferencia de poder, ¿no? Sin entender los ejes de discriminación, porque al fin y al cabo el sistema punitivo bebe del sistema patriarcal, del sistema clasista, del sistema racista, ¿no? Es la razón de ser, la razón que conecta todas estas violencias, ¿no? Por eso la diferencia, como decíamos, ¿no? Entre el secuestro y homicidio, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? Bebe de unos intereses también económicos y sin ello no puede entenderse el punitivismo. A la vez apuntabais pues, esta retroalimentación y conexión de las violencias. No se puede entender una violencia sin entender tampoco la estructura que la sostiene, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estamos en una era de los análisis y respuestas superficiales, ¿no? O sea, las redes sociales cómo están incentivando también esto. También, Claudia, tú lo apuntabas en tu libro, que hablabas de la indignación popular, ¿no? De la indignación popular en las redes. Cómo equilibramos la necesidad de unas políticas antipunitivistas de largo plazo con estas reacciones viscerales, con estos análisis superfluos, ¿no? Superficiales que se quedan en la anécdota y se retroalimenta pues estas lógicas totalmente fuera de sí, ¿no? Fuera de todo un análisis mucho más pausado y garantista. De hecho, en el acto del
como os decía, que tuvimos el día 12, decíamos que precisamente el punitivismo no atiende, o sea, uno de sus grandes retos o sus grandes críticas es que no atiende precisamente la complejidad de la violencia, ¿no? Va a la causa, no atiende a las causas, sino que va a la reacción más inmediata, la que interpela la emoción, aquella que da como una respuesta más inmediata. Entonces, decíamos, vale, pues en el antipunitivismo se fija mucho más en las raíces, defiende más la prevención y la política, como decíamos, largoplacista, y también pues en el papel y la responsabilidad, ¿no? En la gestión de las violencias. Pero entonces, una también de las preguntas clásicas que nos iba surgiendo cuando pensábamos y conceptualizábamos el monográfico es ¿cómo podemos equilibrar la responsabilidad individual, ¿no? que tiene una persona a la hora de ejercer o sufrir una violencia, pero con la responsabilidad estructural, social y colectiva, ¿no? Esto es un debate que también a nivel de feminismo, feminismos más punitivistas y demás, se plantea mucho de decir, bueno, no todo es la estructura, ¿no? No tenemos que siempre interpretar aquello simbólico, hay una responsabilidad individual. Entonces, ¿cómo equilibrar, ¿no? El hecho de atender estas causas, pero a la vez pues, atender las consecuencias, ¿no? ¿Cómo A lo ver, planteáis? yo tengo Yo ahí quiero una cosa que... Ay, no, es que... No, díganme, si quieres, Claudia, empieza tú y yo les no, digo. quería tomar algo que vos dijiste, Paola, yo anoté y quiero retomar algo del planteo del pedido de crueldad, ¿no? Vos usaste ese término que a mí me parece muy importante, porque cuando hablabas de que también hay que responsabilizar a una parte de nuestra sociedad porque pide crueldad, ¿no? Y me parece muy importante, ¿no? Porque yo creo que eso tiene que ver también con la idea de que esa crueldad se ejerce sobre un otro que esa parte importante de la sociedad entiende como ajeno, lejano, distinto, monstruoso, ¿no? Entonces puede ser el chavo ese que vos decías, el pibito ese, el muchacho que entró a robar a un supermercado y que entonces es tan ajeno a mí que no me importa, es más, quiero que lo maten, o puede ser el indio, o puede ser el morocho, el pibe de gorrita, ¿no? Como en otro momento en Argentina fueron todo entre comillas, ¿no? Los subversivos, los terroristas, quiero decir, esa construcción de un otro, o el judío en épocas del nazismo, o el comunista en épocas del fascismo en Italia, o de la dictadura de Franco en España. Entonces, yo también creo que hay que hacer una fuerte discusión política, porque esto no es ajeno al avance, digamos, de los sectores de ultraderecha, por lo menos hablo, digamos, en la Argentina, ¿no? Yo a veces siento o me encuentro que tengo que explicar cosas que son pre-Revolución Francesa. O sea, por ejemplo, acá Sandra usó el término garantismo, garantista. Bueno, acá es casi como un insulto, ¿no? Que te digan garantista es como si te estuvieran insultando. Entonces, yo digo, hey, pará, garantías son garantías constitucionales, son para todos. En un país además que ha pasado por una dictadura con 30.000 desaparecidos. O sea, hay que volver a explicar cosas, ¿no? Que no te vengan a buscar a tu casa sin orden judicial, que no te torturen, que puedas defenderte en un juicio. Cosas básicas de la Revolución Francesa. Bueno, las tenemos que volver a discutir. Entonces, yo digo, creo, y esto hay que volver a discutirlo, ¿no? Nada es obvio, nada es evidente, todo hay que discutirlo, ¿no? Que está mal torturar, que está mal que no tengas un abogado, que está mal que te linchen en la calle entre 20 personas porque te robaste un celular, no está bien eso, ¿no? Digamos, pero hay que y hay que tratar de explicarle a más personas que que consideran un ajeno, ¿no? Un otro, no, primero que es una persona y tiene dignidad como tal, pero además, desde el punto de vista puramente pragmático, mañana puede ser tu hijo, puede ser tu primo, puede ser tu hermana o puede ser vos, ¿no? Entonces, para mí también eso es importante, porque los grandes crímenes que sucedieron en la humanidad se dieron porque se logró construir a un otro que carecía de humanidad y de dignidad, ¿no? Perdón si me fui un poco, pero quería retomar esta... Sí, y un poco también retomando lo que dice Sandra, yo creo que es fundamental diferenciar en movimiento anticarcelario que en movimiento antipunitivo. Por lo menos para mí, yo los diferencio bastante, ¿no?
En lo personal, yo creo que hay conductas tan graves y tan lascivas socialmente que pueden merecer cárcel, ¿no? Y esas tendrían que ser como unas pocas, las más graves, justamente para que el Estado fuera más eficiente en castigarlas, en poder castigarlas, ¿no? Estoy hablando de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros, ¿no? Trata de personas, o sea, delitos que tienen muy difícil forma de reparación. Entonces, hay movimientos, ¿no? En Estados Unidos hay una feminista que yo admiro muchísimo, que se llama Angela Davis, ¿no? Que también es precursora de todos estos pensamientos, que ella sí es anticarcelaria. Ella dice, no, o sea, las cárceles no sirven, pero para nada, ¿no? Yo pienso que tal vez ella tiene razón, pero no ahorita. O sea, como que está muy lejos todavía esa utopía, ¿no? Para poderla ver y sostener socialmente. Yo creo el movimiento antipunitivo, y tal vez también hay que pensarle otro nombre, porque pues, necesita mucha explicación, ¿no? O sea, como eres antipunitiva, pero no eres anticarcelaria, pero no. Pero el antipunitivo es priorizar la prevención al castigo, ¿no? Y justicias alternativas al castigo carcelario. Así es como yo lo interpreto, ¿no? O sea, como, bueno, vamos a dejar de tener la salida fácil o de soportar la salida fácil política de que ante un fenómeno social grave, digan, como decías, Claudia, pues subimos las penas, pues creamos un delito, en México les ponemos prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y ya se acabó el problema, cuando eso de ninguna manera acaba con el problema. Y pues las antipunitistas les decimos, no, mano, o sea, si no se va a acabar, ¿qué estás haciendo para prevenirlo? Porque obviamente no se previene igual un robo de celular que un feminicidio, ni un secuestro que un lavado de dinero, ¿no? O sea, tenemos que abordar, y eso es lo que no hemos hecho socialmente. Como nos vamos por la carrera del punitivismo, entonces todo se trata de darle más lana, más dinero al ejército, más dinero a la policía, más dinero a las fiscalías, más para cárceles, y no se está yendo nada, ya no digas de presupuesto, sino de interés social, en generar ciencia social de la prevención y decir, a ver, ¿cómo se previene este delito versus este otro? ¿Y cómo se previene en este espacio geográfico versus este otro espacio geográfico? ¿Y cómo podemos ir haciendo para que los delitos no sucedan? Que para mí es la más elemental forma de justicia. Siempre lo digo en los movimientos feministas, justicia es que no nos maten. O sea, si este hombre acaba en la cárcel, pues bueno, pero ella está muerta. Está bien que acabe en la cárcel y debería acabar en la cárcel porque lo que hizo es gravísimo, etcétera, pero lo que tendríamos que buscar, desde mi perspectiva como movimientos feministas, es que estas violencias no nos ocurran, no castigarlas. O sea, estamos muy enfocadas en castigarlos. Y esto no solo sucede con las feministas, sucede en general con todos, por esa historia que expliqué que lo tenemos en el ADN. Pero sí me parece como muy importante también decir, si solo estamos viendo este lado, que es el que estamos aferrados a ver a que funcione, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ahora sí castigarlos? Pues hay que abrir más fiscalías, hay que capacitar a todo el mundo, hay que no sé qué, más computadoras, pues, si seguimos ahí en un sistema, yo lo veo como un sistema digestivo, ¿no? Como un estómago que está lleno. Y le siguen dando de comer, o sea, le siguen metiendo nuevos delitos, nuevas penas, o sea, y esta cosa ya no le sirve el intestino no le sirve, no va a poder digerir todo eso, o sea, tenemos que hacer este doloroso trago, digo, para mí no es doloroso, pero creo que para muchos en la sociedad sí, decir, el Estado no puede, por lo menos el Estado mexicano, no puede castigar todo lo que prometió que iba a castigar, no lo va a hacer nunca, y me parece súper cruel tener a las víctimas esperando, diciéndoles que sí va a pasar, ¿no? No es cierto, no va a pasar. Entonces tenemos que vomitar, sacar un montón de delitos de este sistema digestivo, vomitarles y darles otras salidas, que de eso podemos hablar si quieren más adelante, como qué otras salidas nos imaginamos, pero esa es la gran crítica que desde mi punto le hago al sistema punitivista. Yo agrego a eso que dice Paola con respecto a esto de es mentira, absolutamente, y es mentira también, porque digo, yo lo uso mucho con esto de, por ejemplo, llenar las calles de policías o miembros de fuerzas de seguridad. No hay manera, o sea, no hay manera, sobre todo en territorios, digo, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la Argentina, que es un territorio inmenso, que es donde siempre se utiliza este argumento de más policía en las calles. Dos cosas. Por un lado es materialmente imposible, o sea, no da el presupuesto, deberían dejar de ocuparse de todo lo demás, que lamentablemente muchas veces algo de eso, como decía Paula, sucede, pero además como si la policía y las fuerzas de seguridad no fueran parte del delito, que no lo hemos dicho hasta ahora. O sea, estamos hablando de fuerzas de seguridad angelicales,
no corruptas, en México y en Argentina. O sea, es como un chiste, es un chiste de mal gusto, porque son parte, históricamente, de todos los grandes conglomerados delictivos, las fuerzas de seguridad. Entonces, no solamente le estamos metiendo algo al cuerpo, usando esa metáfora que ya no puede soportar, sino que le estamos metiendo veneno, o sea, le estamos metiendo algo que le hace daño, no solo que es mucho, sino que además es malo, le hace daño, es parte del problema. Entonces, eso me parece muy importante decirlo. Y con respecto a los feminismos, coincido también con lo que decía Paula y agrego, ya es tarde, ¿no? O sea, hoy en la Argentina mandamos a una persona que mata a una mujer en un contexto de violencia de género 50 años a la cárcel. La chica está muerta, la mujer está muerta. Y cuando alguien, yo suelo hacerlo y se enojan mucho conmigo, pregunto, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces esta chica o esta mujer pidió una intervención judicial? ¿Cuáles fueron esas? Entonces, claro, fíjense lo que pasa, ¿no? La intervención judicial, ¿cuál suele ser? Una orden de restricción, la decisión judicial, orden de restricción. Una orden de restricción no es un alambre electrificado, que si el tipo se acerca lo va a matar, lo va a electrificar. Es una orden verbal, no se acerca a la señora porque si no le va a pasar algo. Eso no funciona, no existe, no sirve. Entonces, por ahí lo que esa mujer o muchas mujeres necesitan es acompañamiento económico, una casa donde vivir, alguien que le ayude a cuidar a sus hijos, un trabajo. Todo eso es plata, es recurso, es dinero. Y creo que parte del problema es que es más fácil decirle a la gente, lo agarramos y lo metemos 50 años preso, total a nadie le importa y se va a morir en la cárcel, que destinamos un montón de dinero a acompañar a las mujeres que denuncian, por ejemplo, violencia de género. Digo, para dar ese ejemplo concreto, ¿no? Sí, bueno, totalmente. La cosa es que yo creo que también, y es algo que es verdad que hemos nombrado como muy al final y que es algo que desde décadas el feminismo ha puesto sobre la mesa, hace falta nombrar que el Estado también es vulnerador de derechos, ¿no? Y el Estado y sus múltiples mecanismos, ¿no? Que muchas veces en ciertos debates sobre este tema parece que el Estado tiene que tener este rol único de protección, ¿no? O garantista, como decíamos Claudia, con esta connotación. Entonces es importante también dentro de esta pedagogía y a la vez pues como decíamos, discutir sobre todo, pues también pues, señalar estos hechos, ¿no? A la vez, como decíais, no tenemos que tener reticencia o miedo a reapropiarnos de algunos conceptos, como decíamos, ¿no? Garantía o libertad, seguridad, paz, son términos que se han cooptado mucho por intereses muy ajenos a los derechos humanos o al bienestar social o personal, y desde muchos sectores pues ya se asume esa noción tradicional, hegemónica, que tiene que ver con este paradigma punitivista, y entonces ya rechazamos hablar, ¿no? En algunos momentos, en algunos sectores, yo por ejemplo feministas, defendía yo el término de seguridad feminista y era no, porque la seguridad es aquello ya militar, policial, y es no, pues que no debe serlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues también nombrémosla desde aquello que nos hace sentir cómodas y reflejadas, ¿no? Porque es la manera también, de, como decíamos, de hacer pedagogía, de a la vez pues, ir abriendo camino, ¿no? A la vez, también muy de acuerdo quizá tenemos que nombrarlo de otra manera, ¿no? Cuando hablamos de antipunitivo, también parece que sea, bueno, como aquello que decimos lo alternativo, como aquello que estás fuera de los márgenes, que tú te colocas en la crítica, en aquello anti, y no es aquello propositivo, ¿no? A veces va bien nombrarlo, pero incluso cuando nosotros hablábamos del título de la revista, en pequeño comité hablábamos de el monográfico sobre antipunitivismo, pero luego dijimos, ya no es una puerta de entrada, ¿no? Quizá hay personas que cuando ya ven desde lo antipunitivismo, ¿qué están diciendo estas personas? Entonces le dimos un poco la vuelta y es cuando hablamos, bueno, cultura del castigo, una mirada crítica, ¿no? Entonces, sin tener miedo, ¿no? a nombrar los conceptos, sí que creo que es importante a veces rebajar o un poco hacer accesibles ciertas reflexiones, ¿no? Para también socializarlas y no quedarnos en ciertas endogamias que ya no son cómodas, ¿no? Porque ya nos conocemos, porque ya sé lo que dice, pues bueno, pues en parte
del reto es tener conversaciones y diálogos incómodos, ¿no? Y eso a veces pues pasa por reapropiar o un poco reinterpretar los conceptos. También habéis nombrado pues, esta diferencia entre quizá el antipunitivismo y los movimientos anticarcelarios. Aún así puede haber muchas diferencias, yo creo, entre nosotras, ya por contextual, pero también por ideología, sobre esta cuestión, ¿no? Sobre prisión, no prisión, cómo debe ser, pero aún así en vuestros artículos, tú, Claudia, exponías, cito literalmente, que la vida en prisión es un padecimiento que en nada se diferencia de una tortura planificada. Me parecía una reflexión súper, súper potente. Y a la vez tú, Paola, señalabas que la cárcel es a menudo pues, una fórmula perfecta para aumentar los círculos de la violencia, ¿no? Entonces, a pesar de las diferencias que pueda haber de cuándo debe haber prisión o si no, o si nada, sí que me gustaría si pudierais desarrollar rápidamente las razones principales que consideráis clave en esta reivindicación, ¿no? que hacéis sobre la prisión y sus condiciones. Sí, yo digo, la política contra el encarcelamiento la que podemos definir como el abolicionismo, ¿no? Y el abolicionismo tiene también varias, digamos, versiones, ¿no? El abolicionismo total, o sea, terminar con todo el sistema penal, un abolicionismo parcial, que es terminar con algunas instituciones, que por ahí sería esto que planteaba recién Paola, que plantea Ángela, y después una limitación, ¿no? Del uso de estas instituciones. Yo creo que en eso más o menos coincidimos en cuanto a que debería haber una fuerte reducción del uso de la cárcel, para los casos más graves, para los casos donde es muy difícil que una persona pueda seguir viviendo en sociedad después de haber asesinado, o cometido un delito gravísimo, violado, secuestrado, etc. Ahí hay otra discusión que es cuánto tiempo esa persona tiene que estar. Dos cosas. Si nosotros redujéramos un poco el uso de la cárcel, no habría tanta sobrepoblación penal. Primer problema, o sea, algo que se parece a que es tortura, es vivir en un lugar donde entramos 4 personas, 30. O sea, no hay vuelta. Podemos juntarnos todas personas que nos queremos mucho, pero si estamos en un lugar que hay lugar para 4 y meten a 30, nos vamos a terminar odiando, nos vamos a pegar una cuchillada, nos vamos a pelear por la comida. Es básico esto, ¿no? No hay mucho que desarrollar. Y después, o sea, por un lado, entonces, las condiciones materiales de vida, ¿no? La mala, digo, sobre todo en las cárceles argentinas, supongo que las mexicanas deben ser parecidas, en general en Latinoamérica, ¿no? Que está asociado a que yo estoy hablando en un país que tiene un 40% de nivel de pobreza. Entonces, ¿cómo van a ser las cárceles en mi país? O sea, son peores que como esa gente vive en la vida libre, es evidente, no hay tampoco mucha vuelta que darle. Acá hay una cuestión de origen socioeconómico que es ineludible, de la que no se pueden hablar. Entonces, por un lado, las condiciones materiales, y por otro lado, el tiempo de pena. No hay ningún espacio, aunque te manden a cumplir condena al Sheraton o el Hyatt o el hotel más caro que ustedes tengan en sus países, que no sea una tortura, y ese tiempo de pena es de 50 años o de 40 años. O sea, aunque se vivieran las condiciones más dignas, aunque te dieran un trabajo que puedas hacer, aunque no hay manera de no entender para mí como una tortura inenarrable condenas de esa extensión. Porque lo único que la persona quiere es la libertad, no hay manera de que no lo padezcan. Y yo ahora estoy trabajando en un proyecto de investigación con personas condenadas a prisión perpetua, y todo su discurso, todo el tiempo lo que están diciendo, el libro este que vos mencionabas, el último, que se llama Morir un poco cada día, no es una frase mía, es una frase de condenados a perpetua. El otro día alguien me decía, es como si me estuvieran sacando pedazos de vida con una tijera día a día. O sea, todas las metáforas que se les ocurran asociadas a esto, ¿no? En lugar de una muerte directa, una muerte de a pequeños sorbos, de a poquito. Eso es tortura. O sea, no hay otra manera de entenderla. Entonces, para mí son dos problemas, ¿no? El uso indiscriminado de la cárcel y el tiempo de pena. Bueno, yo diría que son tres.
lo pondría en 3 dimensiones. La dimensión personal, lo que acaba de decir Claudia, ¿no? O sea, y para ponerles así como ejemplos como muy prácticos de esas violencias, ¿no? O sea, cuando digo que las violencias se replican no solo se replican, sino que se expanden, pues hablo de esto, ¿no? Una persona que es llevada a prisión, inocente o culpable, en México tenemos además el problema de la prisión preventiva oficiosa, que es esta figura que se inventaron, que entre que la autoridad judicial le dicta una sentencia condenatoria a alguien acusado, si es un delito de los que merecen prisión preventiva oficiosa, van a la cárcel solo con la acusación. Pues estas personas día a día viven violencia, o sea, adentro, ¿no? Entonces, y esta violencia significa lo que acaba de decir Claudia, pero lo quiero poner como más claro. O sea, hay gente que duerme amarrada de los barrotes. Hay gente que le dicen, me lo dijo uno que me pareció así muy fuerte, o sea, personas privadas de su libertad que me dijeron, bueno, es que la primera noche yo tenía 2 opciones, ¿no? Ya estaba lleno todo, o sea, las camas, las literas, y entonces tenía que dormir o en el suelo con las cucarachas o sentado en el WC con la mierda. Y esas eran las 2 opciones que dan, ¿no? Y todo en la cárcel es violencia, o sea, hay violencia entre los internos, hay violencia con la autoridad, hay escasez constante, hay consumo de drogas adentro, o sea, es una realidad muy fuerte. Entonces, esta persona inocente o culpable, si vives violencia todos los días de tu vida, ¿qué crees que va a salir de ahí? Por eso pienso que es escupir para el cielo. Segundo, las familias. Ya lo dijimos de manera muy marginal, pero evidentemente la mayoría de las personas que están en la cárcel son pobres, son personas también culpables o inocentes que también tienen menos posibilidades de defenderse, menos posibilidades de salirse del país, menos posibilidades de corromper a las autoridades y son quienes acaban en la cárcel. Entonces sus familias se empobrecen aún más, ¿no? Y con estas violencias que vive la persona dentro de prisión y esto de irlas a visitar, porque en México, o sea, la familia es la que los tiene que proveer hasta el papel del baño, ¿no? Entonces tienen una nueva persona que mantener adentro de la cárcel. Además en países machistas como el mío, pues las mujeres son abandonadas, pero los hombres nunca, ¿no? O sea, ahí van las esposas, la mamá, las hermanas, las amantes, todo el mundo se volca en torno a este hombre y pues ellas se empobrecen más, viven violencia constante, ellas también, y sus hijos, ¿no? O sea, estos hijos de las personas que están privadas de su libertad, que van a ver esas violencias de manera cotidiana en las cárceles, que sus mamás están volcadas en eso, todo es trabajar para mantener, para que no golpeen a tu papá, tienen que dar una lana, ¿no? Para que tenga papel de baño para limpiarse, tienen que dar una lana, les llevan la comida, o sea, son contextos muy complicados en donde estas violencias también se replican en la misma familia que no está en prisión. Y finalmente, yo diría el tercer eje, pues es la violencia que se replica en la sociedad. O sea, cuando esta persona sale de prisión, porque la mayoría de los delitos, también es importante decirlo, quienes están en prisión, en México por lo menos la mayoría están vinculados a delitos patrimoniales, es decir, a delitos económicos, robos, fraudes, extorsiones, etcétera. Entonces, pues van a salir, ¿no? O sea, no son penas tan grandes, en promedio son 10 años, ¿no? Tú tienes una persona viviendo violencia diaria durante 10 años, con una familia empobrecida, que también vivió violencia, que también es más violenta. Entonces ahí tienes 2 opciones, la familia, cuando esta persona sale, la familia, esta persona vuelve al círculo de violencia que lo expulsó o que lo tenía en esta violencia, o ni siquiera eso. Y entonces, ¿a dónde se inserta? ¿No? O sea, cuando dicen reinserción social, a mí me parece una burla porque la mayoría de las personas nunca estuvieron insertas socialmente ni antes de la prisión, ¿no? Pero entonces no tiene a dónde reinsertarse y pues me parece que por eso decía que es una maquinaria muy perversa. O sea, lo que están haciendo es sacar a personas a delinquir otra vez, ¿no? O sea, no tienen otra opción, la verdad, o acabar en situación de calle, ¿no? Entonces, cuando todo el Estado hace esto, o sea, ya le metimos muchísimo dinero a la policía, a los militares, a castigarlos, a las fiscalías, a la cárcel, y los sacamos para que vuelva a delinquir, me parece lo más cruel, lo más perverso de los gobiernos y de la justicia, ¿no? Entonces, por eso me parece una muy mala apuesta. Yo creo que a lo mejor hay delitos, como decía en un principio, no, creo que hay delitos que deben ser castigados, que la sociedad espera de ellos un castigo. Y ese castigo puede ser la privación de la libertad, evidentemente en condiciones dignas, con derechos básicos de dignidad garantizados, ¿no? Estas personas difícilmente saldrán, ¿no? Pero las que van a salir, que son casi todas, porque no es lo mismo también para la autoridad atrapar a alguien que está haciendo un secuestro que un robo de rines, ¿no? Entonces, orillar a la sociedad que en serio busque el castigo a estos delitos graves, eso podría
significar tal vez una reducción en estos delitos, puede ser, pero sobre todo otras formas de justicia que ya lo hemos tocado mucho y me gustaría, Sandra, si tengo un minuto más, decir sobre esto, porque también no me lo salté cuando preguntaba sobre la responsabilidad individual. A mí también me interesa mucho hablar de eso. O sea, claramente hay cuestiones estructurales que llevan a las sociedades a cometer delitos, a las personas a cometer delitos, ¿no? Inequidad, pobreza, violencia, narcotráfico, guaraguara. Pero también hay una voluntad personal, ¿no? Hay una opción y no me gusta quitarle a la gente y quitármela a mí esa capacidad de agencia, ¿no? O sea, de lo que decides hacer en cierta perspectiva. Y creo que en ese mismo sentido, la justicia alternativa tiene que contemplar esa capacidad de agencia, ¿no? O sea, de tomar esa decisión. Y ahí la justicia restaurativa tiene un montón de ideas que ofrecernos, que pueden ser distintas en cada tipo de delito, pero donde tiene que haber necesariamente un triángulo víctima, victimario, sociedad, ¿no? La víctima, lo que dice, para quienes no conozcan, básicamente lo que dice la justicia restaurativa es preguntarle a la víctima qué quiere, tratar de restaurar. Evidentemente no hay daños que no se pueden reponer, pero o sea, cómo se restaura ese daño, a veces con atención emocional, a veces con la pérdida de un perdón, a veces con información, ¿no? En México las madres buscadoras lo que quieren es saber, o sea, lo que más quieren en este momento es saber dónde están sus hijos, y le dicen a la justicia mexicana, si tú les estás diciendo, para sacar la información los voy a meter a la cárcel, a la gente que tiene algún tipo de información, nadie va a venir a decirnos. Y yo en este momento lo que más necesito, más que una persona en la cárcel, necesito saber dónde están mis hijos, necesito saber si están vivos o si están muertos y dónde están. O sea, esa es la demanda número 1 de justicia y el Estado no las oye. Y por lo tanto no piensa mecanismos de cómo adquirir esa información, ¿no? Y después pues podemos ver otras opciones, pero eso es por decir una, ¿no? Pero en temas de robo, que les decía que en México son los máximos, pues la verdad es que yo no creo que nadie deba pagar con el cuerpo un daño que hizo material, ¿no? Entonces yo quitaría todos los delitos patrimoniales de la cárcel y buscaría formas de restituirlos. La otra es la necesidad de la víctima, la otra es las posibilidades del agresor, ¿no? O sea, ¿qué puede dar el agresor, no? Entonces es donde te asomas y ves que la mayoría de las personas que cometen delitos, o bueno, por lo menos que están en cárcel, son personas que no acabaron la secundaria o la educación básica, ¿no? Que no tienen en realidad recursos para reponer ese daño. Y ahí es donde entra el Estado y la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para darle primero a estas personas las oportunidades y las herramientas suficientes para reparar el daño? Y segundo, para que no lo vuelva a cometer. Y ahí es donde otra vez vuelvo a citar a Angela Davis y a lo mejor es muy cursi, pero yo no encuentro, o sea, en los años que llevo trabajando en esto, me parece la salida de justicia más clara, que es lo que necesitamos es ayudar a la gente a florecer, ¿no? A que ellos mismos, a que lleguen a ser ellos mismos, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres ser, no? Entonces te vas a encontrar gente que te va a decir, pues yo quiero ser artista, o yo quiero acabar la universidad, o yo quiero poner un puesto de tacos, y no tienen ninguna oportunidad de serlo. Y si empiezan a ver que en su vida tienen esa perspectiva de ser lo que quieren ser, te aseguro que no van a delinquir. Gracias a Sí, las dos. ¿puedo decir una cosita? Sí, Perdón, sí, Sandra, una por cosa muy supuesto, sí, chiquita. sí. Es rápido que sí vamos ya cerrando un poquito. Sí, no, digo esto, me impresionante el despliegue que hace Paola de todo lo que va sucediendo, ¿no? Toda la plata que se gasta en la cárcel, que yo, y vuelven a salir para delinquir. Y yo simplemente agrego, ese círculo vicioso, ¿cómo se resuelve eso? Otra vez, con esa pornografía penal. Ah, entonces hay que aumentar las penas. O sea, como reinciden, o hay que aumentar las penas, o lo que pasó, que tampoco lo terminamos de desarrollar, pero es muy importante lo que pasó en mi país en los últimos años, que es obturar el sistema de ejecución de penas en lo que tiene que ver con la progresividad de la pena, ¿no? Digamos, en términos de las salidas transitorias, la libertad condicional, es decir, hacer creer a la sociedad que la mejor manera de que se cumpla una pena es de punta a punta. Tenés una condena de 10 años, la vas a cumplir sin salir a la calle nunca antes, cuando habíamos construido, y hemos tomado el ejemplo de España, y creo que México también lo tiene, un sistema de ejecución penal, la idea de que por el contrario, lo que hay que intentar lograr es que la gente cada vez vaya haciendo cosas, modificando conductas en la cárcel, ¿eh? Para poder salir antes de la cárcel, no para cumplir la condena de punta a punta. Entonces, ese círculo del horror es, la cárcel no sirve y la aumentamos, le ponemos más años o la cerramos más. Y una pequeña, porque acá no podemos coincidir en todo, en algo tenemos que disentir, así que voy a decir en qué diciendo, yo creo que no hay nadie que no tenga que salir de la cárcel.
sea, no nadie, ni quien comete crímenes de sangre, quien mata, no creo que nadie no pueda tener, no hay ninguna persona que no pueda tener, creo que el Tribunal el Tribunal Europeo de Derechos Humanos usa ese término, a mí me gusta mucho esa frase, el derecho a la esperanza. Esa esperanza puede ser a los 20 años, a los 25. En la Argentina, antes de la debacle manodurista, a los 20 años se podía obtener la libertad condicional en caso de pena de prisión perpetua. Yo conozco personalmente un montón de personas condenadas a prisión perpetua que pasados 20 años eran otras personas que las que habían cometido aquel delito gravísimo. Y creo que esas personas no tienen por qué pasar la vida presa. Entonces yo me permito simplemente esa pequeña discrepancia. No creo que nadie en algún momento no pueda salir de la cárcel. Sí, gracias a las dos, mientras los escuchaba, también recuperando a Angela Davis, pues ella utiliza también un concepto que es el complejo industrial carcelario, ¿no? Que hace mención pues, a este entramado de intereses económicos corporativos, que no se puede entender la prisión sin entender pues, todo este complejo de intereses, ¿no? A la vez, claro, de hecho te lo iba a nombrar, Claudia, porque me parece un concepto muy bonito, el derecho a la esperanza, que también nombras en tu artículo. Y me venía, cuando te leía, pues esta resonancia también con la idea de Rita Segato de pedagogía de la crueldad, ¿no? O sea, cómo cosificamos la vida y entonces eso hace que deshumanizamos, ¿no? A las personas cuando estamos dentro de estos procesos de justicia. Pasa todo este proceso de deshumanización, que entonces les quitamos su capacidad de agencia, se la damos para decir tú eres auténticamente responsable de este hecho, pero en cambio no se la damos en su sentido positivo, ¿no? Tú puedes tener también tus riendas para rehacer tu vida en otro sentido, ¿no? Y aquí viene pues como ibais nombrando también la necesidad de este horizonte, de esta perspectiva que toda persona debería tener, ¿no? Tanto siendo considerada víctima como siendo considerada agresor, pues este horizonte, ¿no? Para florecer, como decía Paola. De hecho, creo que uno de los casos que habéis nombrado también, que es muy reciente y que ejemplifica a la perfección pues, el espectáculo del horror y de la deshumanización, pues con política de Bukele, ¿no? Con este centro de confinamiento, terrorismo, y como a nivel internacional incluso circulaban los vídeos que parecían una serie de Netflix de promoción, como si estuviéramos ahí, pues como hay también esa pornografía, ¿no? Que decíamos de la crueldad, y cómo eso hace que nos deshumanicemos también los unos a los otros. Entonces, nada, por ir cerrando, me gustaría, si tuvierais ya, nada, en dos minutos para dar paso también al público que pueda tener estos 20 minutos de cierre, para un poco concluir y quedarnos con también ese tinte más positivo, también esperanzador, que ya habéis dado también muchas luces, no todos son sombras. Si tuvierais, o sea, creo que estamos de acuerdo en que se debe actualizar esta relación entre la paz, la seguridad y la justicia desde una mirada antipunitivista, ¿no? Entonces, desde vuestra experiencia y opinión, ¿cómo hacerlo? ¿No? Si tuvierais que dar dos ideas clave, ¿no? Da para toda una vida responder esta pregunta, pero nada, como una última conclusión que queráis poner sobre la mesa. Bueno, si quieres yo voy. Dale. Bueno, pues nada, primero decirte que no, yo también no creo en las penas perpetuas. Ay, ahora sí vamos a estar de acuerdo en todo. No, pero me refería a que la mayoría de la gente pues entra a prisión, no sé, sobre los 30, ¿no? Entonces si les dictan una sentencia de 40 años, pues van a salir a los 70, ¿no? Entonces, pues ese es otro tema. Y para mí sí ya está en el último nivel o sea, de los pasos, de las discusiones sociales que me parece importante poner sobre la mesa. Dos cosas. La primera es la lógica de no podemos ponerlos, o sea, todos los huevos en la misma canasta, decimos en México, ¿no? O sea, no podemos creer que esa puede ser la única manera de justicia. Esa es una muy mala apuesta, o sea, racionalmente es una muy mala apuesta, ¿no? Tenemos que variar las posibilidades de justicia como consecuencias me refiero a consecuencias de un acto delictivo, ¿no?
también decir qué es delictivo y qué no es delictivo, o sea, hacer un repaso de lo que sí merece consecuencias, de lo que qué consecuencias debe tener, me parece bien importante, o sea, pensar otras formas de justicia en tanto a consecuencias. Y segundo, y yo diría la más importante, es priorizar la prevención, siempre. O sea, priorizar las formas para que los delitos no ocurran, o sea, no pensar que la gente va a disuadirse de cometer un delito por miedo a la cárcel o a la consecuencia. O sea, ni siquiera poniendo consecuencias diversas podemos apostar a que la manera de evitar esas violencias sea el miedo a la consecuencia. Eso también me parece absurdo, o sea, y creo que ahí hay que desarrollar mucho. Creo que esa es la gran novedad del antipunitivismo, o la que a mí más me importa. O sea, es como, digo, evidentemente yo no tengo todas las respuestas, estoy trabajando en buscar algunas formas de prevenir diversos delitos, pero necesitamos muchas cabezas, muchos corazones pensando en la manera de evitar los delitos, los diferentes delitos en los diferentes contextos, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? O sea, diversificar las formas de justicia y priorizar la prevención serían mis respuestas. Sí, yo, bueno, coincido con esa cuestión de poder ser, de poder cuando damos, primero dar muchas discusiones, ¿no? Hablar, escribir, hablar, intervenir, no hablar solamente para los convencidos, por supuesto, hablar donde nos inviten, en los barrios, en las escuelas, en tratar de desarmar la cultura punitivista en donde ella aparezca, ¿no? Eso digo, y cada vez que aparece, no solamente en los casos penales, creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Digo, tratar de dar esta discusión no solo en ámbitos penales, sino mucho en ámbitos no penales. Y después yo creo que es una lucha, y eso por ahí tiene que ver también con mi historia personal, política, por encima, no es una lucha jurídica solamente, no es una lucha comunicacional, es una lucha política, en sociedades tan desiguales, en sociedades donde hay otros sumergidos en niveles de violencia. Yo prefiero a veces hablar de violencia más que de inseguridad, ¿no? Digamos, no pueden ser sociedades de ninguna manera ni pacíficas, digamos, ni no violentas, ¿no? Y esa violencia, la principal violencia para mí sigue siendo no poder darle de comer a tus hijos, no poder tener un médico que te atienda, vivir en un lugar inmundo. Entonces, eso está absolutamente asociado a la generación de violencia, y esa violencia sobre todo estatal, y yo creo que contra eso hay que dar pelea. Así que bueno, eso es lo que puedo agregar. Muchas gracias a las dos, y de hecho creo que también, quizá no lo hemos nombrado así, pero me parece importante también este apunte final de que cuando hablamos, a veces me gustan más violencias que delitos, ¿no? Obviamente podemos hablar tal, porque también violencias, tenemos que señalar las violencias estructurales, ¿no? Y la seguridad a nivel económico, la seguridad política, seguridad psicológica, ¿no? Porque si no, a veces parece que nos hacemos referencia a una, en el imaginario, ¿no? Unos delitos, unas violencias como muy concretas, muy de sangre, muy corporales, y realmente ampliemos también, ¿no? el aspecto, y bueno, cuando hablamos de seguridad, pues estamos hablando también de otras seguridades, ¿no? No siempre tan nombradas. Una cosita muy chiquita con relación a esto. En mi país, que estamos en año electoral, se va a dar seguramente un debate sobre la baja edad de punibilidad. En el caso de los adolescentes, los niños, tenemos un 60% bajo la línea de pobreza. Entonces, yo siempre que hablo de esto digo, acá hay delitos que está cometiendo el Estado, la sociedad, de Convención de Derechos del Niño. ¿Quién se hace responsable de los niños? ¿El Estado, la sociedad y la familia? Bueno, tenemos 60% de pibitos que no comen bien, que no van a la escuela, que pasan frío, que revuelven basura. Todos esos no son vistos como delitos. Pero si uno de esos pibes roba un celular y tiene la desgracia de hacerle daño a alguien, ¿no? Tenemos canales de televisión 24/7 pidiendo que vaya preso. Bueno, ahí hay sobre eso hay un montón para seguir hablando, insistiendo, ¿no? No, claro, me parece súper oportuno por eso, ¿no? Porque parece que cuando sea delitos pensamos en los delitos del ciudadano de a pie, pero no los delitos, ¿no? También de ciertas esferas, ¿no? En cambio, pues es eso, ¿no? El complejizar precisamente, el nombrar. Sí, Paula. Pensar que muchos victimarios antes fueron víctimas, también es muy importante, ¿no? Sobre todo esas violencias estructurales que dices, Sandra. Sí, no, Y exacto. no solo esas violencias estructurales, también de delitos. Totalmente, ¿no? Y de hecho parte también de las reivindicaciones
del antipunitivismo es no caer tanto en tantas dicotomías que simplifican la realidad, ¿no? Entre víctima y victimario, entre buenos y malos, y bueno, pues, como todo va a parar también al complejizar, pues como decíamos, ¿no? Los análisis. Entonces, bueno, creo que estaríamos hablando durante horas. De momento tenemos aquí una pregunta del público. Leo la primera de ellas, creo que de hecho hay otro comentario, bueno, lo leeré. Es bastante general, así que con cualquiera de las dos que lo quiera responder, nos preguntan: ¿en qué medida la generalización de la prevención no se convierte en prudencialismo? Entonces, no sé si os veis capaces de responder esta pregunta, o si no podemos pedir que se la puede ampliar el comentario. Yo no entiendo esto del prudencialismo. Pues si la persona que la ha planteado quiere hacer como un poco más de desarrollo para así poder dar una respuesta como más exacta y no tan general, pues lo agradeceríamos. Aquí Guillermo veo que nos hace también un comentario, lo leeré tal cual, decir: no tengo muchas esperanzas porque lamentablemente las sociedades se han visto derechizadas por acción de los medios de comunicación y la ineficacia de los estados para implementar medidas preventivas. Los ánimos sociales se ven caldeados con una peligrosa asociación entre castigo y justicia, como decíamos, ¿no?, al inicio del webinar, pero castigo entendido de la peor manera posible. La sociedad no ve con malos ojos la tortura o el asesinato de aquellos a quienes, como decía Claudia, considera otros, ¿no? Los indeseables, es como el enemigo, el derecho penal del enemigo, ¿no? Evidentemente, en el imaginario colectivo, y también creo que forma parte del sistema en el que vivimos, se le da mucho más valor a los bienes materiales que a la vida de las personas, y hemos retrocedido respecto a otros momentos, como por ejemplo el juicio a las juntas en la Argentina, ¿no? Me parece que se trata de un nudo gordiano y como tal es muy difícil encontrarle una solución. Se ha vuelto necesario explicar lo obvio, como decía Claudia, persistir también en estas discusiones, como por ejemplo que nadie es merecedor de tormentos, tal. Bueno, pues agradecemos también este comentario, porque yo creo que resume bastante bien también lo que hemos ido planteando, pero no nos gustaría como cerrar este espacio sin un poco de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, también Claudia y Paola, si queréis comentar algo al respecto. Sí, yo solo quiero decir con respecto a ese comentario que hace Bautista, que al juicio de la Junta se llegó cuando la dictadura ya se había ido derrotada post Malvinas. O sea, quiero decir, todos lo sabemos, pero digo, porque esta construcción de un otro que no importa, ahora es el otro que roba un celular. En la Argentina, en dictadura, era el otro subversivo, y las frases que se usaban era: por algo será, algo habrá hecho. En México probablemente sea el narco o el sicario o en Colombia. En la Argentina en este momento en Rosario se está desarrollando, digamos, hay muchos crímenes cometidos supuestamente asociados al narcotráfico. Entonces es el narcotraficante, que lo metan preso, que lo maten. Quiero decir, yo insisto, yo tengo una mirada, a pesar de todo, que siempre tiene, porque si no, creo que la lucha supone optimismo. O sea, si no, uno se queda en su casa y no hace nada, ¿no? Yo creo que hay que luchar por construir sociedades donde, aunque entendamos que hay un otro que ataca cosas que son básicas de nuestra sociedad, porque toda sociedad tiene un otro, ¿no? Eso es otra discusión para dar. Toda sociedad construye un otro al que quiere de alguna manera, o encerrar o recortarle alguna su posibilidad de libertad de acción, ¿no? Uno puede pensar en cualquier sociedad, la que más le guste, ¿no? Tiene un otro que siente que la ataca. El problema es cómo trata a ese otro, vuelvo, o sea, la trata como Bukele, la trata como Hitler, la trata como Videla, o respeta su dignidad. Y yo creo que hay que dar una pelea por la dignidad. O sea, nada más luminoso que pelear por la dignidad de todas las personas, sobre todo cuando es pelear por la dignidad de las mayorías. No veo otra manera, digamos, de tomar estos temas, ¿no? Bueno, yo cerraría diciendo, bueno, primero, nada más en la reflexión política, porque no lo puedo dejar de decir, eso de ser derechizado, yo tengo mis dudas, porque aquí nos gobierna la izquierda y nunca hemos tenido un gobierno más militarista y punitivista que este, ¿no? Entonces, como que también ya disasociar
lo que decía Claudia, la verdad es que todos los gobiernos han apostado por esto, nadie se ha dado, y apuesta por esto porque también es muy fácil electoralmente, ¿no? O sea, porque le resuena. O sea, hay una conducta, salen con la ley y la gente se siente tranquila. O sea, aunque no, por eso también es un cambio de paradigma social, cultural enorme que no pueden ir los países solos. O sea, está increíble que esta revista haya vinculado a gente que estamos haciendo esto en distintos países del mundo, porque tiene que hacerse el cambio social, ¿no? O sea, por lo menos en el habla hispana, que se vayan medio hablando unos países con otros en este cambio. Y yo diría que hay como tres yo sí le veo esperanza. Si no, no me dedicaría a esto tampoco. Y creo que hay 3 niveles y desde los cuales a mí me interesa verlo. Uno es este, y es el más lento, ¿no? O sea, pensar en este cambio social, en esta apuesta antipunitiva. Yo tengo como, mi esperanza está en que este país, México, ha sido gobernado por diversos partidos, por 3 diversos partidos en los últimos 3 sexenios, todos con la misma apuesta militarista y punitiva, y ninguno ha dado resultados sociales, ¿no? Entonces creo que a la gente ya se le va a agotar necesariamente, bueno, pues ya pasamos por el PAN y no lo hizo, ya pasamos por el PRI y no lo hizo, ya pasamos por Morena y tampoco lo está haciendo. O sea, ya no es un tema de partido, sino de la fórmula, ¿no? Quiero pensar que hacia ahí nos va a llevar un poco o sea, se nos va a agotar, o sea, no, nos tiene rebasados el problema de la violencia en mi país y tenemos que buscar nuevas alternativas. Entonces, bueno, creo que ese cambio social será lento, pero será, porque el fracaso del otro ya es imposible no verlo. Y segundo, a nivel individual, ¿no? Y es donde yo más tengo puesta la esperanza. Evidentemente me gusta escribir sobre el tema, salir en foros y de hablar como de estos temas para hacer un cambio social, pero también el individual a mí es el que más me interesa, ¿no? Yo trabajo en temas de reinserción social, la organización que presido Ocupa, Organización Comunitaria por la Paz, trabaja con personas que salen de prisión y hacemos, por ejemplo, si nosotros trabajamos en modelos de atención emocional con ellos, ¿no? Claro que creemos que la voluntad, la autogestión personal es muy importante. Yo no voy a cambiar la inequidad social, la pobreza, las estructuras, ¿no? Pero pues a lo mejor sí podemos acompañarles en hacer una construcción de voluntad lejana al delito por medio de ciertas cosas, ¿no? Y en esta conquista de la esperanza, yo les diría, en estos modelos de atención emocional, trabajando con personas liberadas, con un montón de psicólogos, con criminólogos, pues el 99% de ellos son personas con empatía, ¿no? Y ahí está toda mi esperanza, o sea, no son enfermos psiquiátricos que estén desconectados de la realidad con la que no podamos trabajar. O sea, sí hay empatía y como decíamos, entonces hay responsabilidad en ambos sentidos, o sea, responsabilidad de haber cometido una violencia, pero también responsabilidad y posibilidad de que no la vuelva a cometer. Y ahí creo que hay todo un mundo de posibilidades de avanzar socialmente, porque esto, por más que parezca absurdo, no hay ciencia de la prevención, lo decía hace un rato, y de la reinserción social menos. Y finalmente, desde los feminismos. Lo decía también al principio de mi intervención, nosotras estamos llegando en 2021 en México a la paridad de género en las legislaturas, ¿no? Entonces, hasta de aquí para atrás, todas las leyes que se nos han dictado han sido leyes escritas en su mayoría desde una perspectiva masculina, ¿no? Entonces, apenas estamos generando paridad. Yo creo que desde los feminismos tenemos muchas reflexiones que hacernos, o sea, es decir, oigan, pues no se trata de venir a hacer la misma fórmula, o sea, a ocupar los espacios para repetir la fórmula patriarcal del castigo. O sea, tenemos que repensarnos juntas esta nueva, ahora sí, este nuevo pacto social que nos incluya, y yo también desde ahí veo como muchas luces para repensar las leyes, lo que nos es prohibido, lo que nos es permitido y las formas de castigar. Muchas gracias a las dos por estas también reflexiones finales. Yo creo que también es importante esto, ¿no? Desmitificar algunas de las nociones que damos ya como muy por asumidas, ¿no? Como por ejemplo, pues esta idea también del delincuente como siempre el psicópata de película, sangriento, que demás, que descorazonado, ¿no? Y como decíamos, pues recuperar esa humanización, ¿no? de la persona. A la vez desmitificar, depende mucho del contexto y del país, pero sí que es cierto que el punitivismo a veces no entiende de derechas y de izquierdas, ¿no? Sí que es verdad que la extrema derecha puede alimentar ciertos marcos punitivos y el punitivismo alimenta a la extrema derecha también. Es como ciertas lógicas de un poder
muy tóxico, ¿no? Pero es cierto que gran parte, y es como comenzábamos este webinar, ¿no? Que mantiene este sistema ideológico y de creencias es que es permeable a cualquier un poco predilección política. De hecho, aquí en una ciudad como Barcelona, que fueron las elecciones municipales hace unas semanas, sorprendía ver, y lo comentamos en el acto que hicimos aquí presencial, cómo todos los electorados, alcaldables, digamos, para ser el alcalde de Barcelona, todos, independientemente del color político, cuando se hablaba de seguridad, cuando hablaba de justicia, todos le daban la misma receta, ¿no? No tenemos que aumentar el número de policías, además seguridad era igual a incivismo, era igual a los hurtos, era igual a... Estamos hablando de lo mismo década tras década, independientemente del partido, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo mucho a preguntarse, ¿no? De decir, bueno, a veces caemos en esta dicotomía y no siempre es así. Y un poco, pues por cerrar yo también por mi parte, yo creo que, y conectando con lo que decía Paula y Claudia, la importancia de interpelarnos también como sujetos activos, pero también de esta importancia de la autocrítica, o sea, cómo nosotras mismas a veces contribuimos a fomentar estas nociones punitivistas sin darnos cuenta, ¿no? Que a veces es como aquel lo está haciendo y nosotros mismas alimentamos esa lógica de nosotros contra ellos en esta reacción visceral, obviamente con muchas diferentes graduaciones, pero la importancia a veces de parar a pensarnos, ¿no? Entonces, por eso se agradecen estos espacios que son como una pequeña dosis de un tema tan complejo. Ya vamos cerrando. Yo os invito a, bueno, pues a interpelar también a Claudia, a Paola por otros canales, también desde luego a ISIP. Son temas que vamos a ir poniendo también sobre la mesa, creemos que es necesario, entonces esperamos que sea un primer espacio de muchos. Estamos muy contentas de haber colaborado también con vosotras, Claudia, Paola, ha sido un placer enorme leeros y ahora escucharos. Entonces, bueno, simplemente pues también agradecer a todos los que nos han acompañado hoy, también a las personas que, bueno, pues recuperarán este vídeo, compartirlo, discutirlo, porque es aquí donde tenemos el reto, pero también la esperanza, ¿no? Nos pueden seguir por nuestras redes, tanto a ellas a nivel individual, y ahí sí pues tenemos el canal de YouTube, de Instagram, Facebook, LinkedIn. Ahí compartimos también muchos materiales, recursos audiovisuales y también por escrito de este y otros temas en relación a la construcción de paz. Entonces, bueno, pues sea como sea, nos alegra fomentar espacios como este, que se nombra y se cuestiona el punitivismo, espacios donde, bueno, quizás surgen más preguntas que respuestas, pero al fin y al cabo, pues alimentan ciertas esperanzas, ¿no? De que hay otros caminos deseables, pero sobre todo posibles. Así que nada, os mando un abrazo desde aquí, desde la distancia más próxima, y espero pues poder coincidir con todas vosotras próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un placer, Paola, gracias, Sandra, y gracias a todos los participantes. Hay una persona que hizo una pregunta ahí, solo quiero decir que no estoy de acuerdo en judicializar ni en penalizar la libertad de expresión, pero bueno, que no quería dejarle sin contestar, pero nada, gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao, gracias. Gracias a todos.